Muchas gracias, presidente. Richard Arce. Gracias, señor presidente. Recuerdo bien la sesión pasada que tuvimos, donde volvimos a abordar el tema del terrorismo y lo que ha significado en nuestra historia. Y yo me pregunto si realmente nuestro país se ha reconciliado, si nuestro país ha generado memoria y si realmente hemos conseguido justicia. Porque escucho a un congresista expresar que en el Museo de la Memoria se hace apología al terrorismo, que es un centro de adoctrinamiento al terrorismo. Disculpe, con el mayor de los respetos. Mi primera pregunta es, ¿han ido al Museo de la Memoria? Los congresistas acá presentes, miembros de la comisión, aparte del congresista Donaire, me pregunto a cada uno de los congresistas, ¿ha visitado lo que significa el Museo de la Memoria? Sí, por favor. Justamente en democracia se permiten las voces discordantes y disidentes. Marco Millachero. Sí, lo está pidiendo con respeto, Richard. Yo no he ido al Museo de la Memoria, a ese LUM, porque ya tenía conocimiento de qué se trataba. Y verdaderamente me sentiría doblemente ofendido si concurro a un lugar como esos, en donde el Estado peruano ha hecho inversiones, ha aprovechado de donaciones extranjeras para hacer un insulto a mi institución, la Policía Nacional, y a nuestra Fuerza Armada. Gracias, señor Arce. Continúe, congresista. Gracias, congresista. Dejo constancia la presencia del congresista Juan Chepo. Cierta razón a lo que estoy exponiendo. Lo primero que deberíamos hacer cada uno de los congresistas, miembros de la Comisión de Defensa, es visitar ese museo. Porque ese museo no se ha concebido porque a los terroristas se les ocurrió. Ese museo fue a consecuencia de que la Comisión de la Verdad recomendó su construcción. Fue la cooperación alemana que entregó 2 millones de euros para que se haga la construcción como corresponde. Y para definir la temática, el contenido, la exposición de cuadros, imágenes, videos, se formó todo un equipo de curadores, presididos por el historiador Ponciano del Pino, el curador de arte Jorge Villacorta, la artista plástica Natalia Guiñiz y el crítico literario Víctor Vich. Mi primera pregunta es, como mencionan que es un centro de apología al terrorismo, ¿esos señores son terroristas? ¿O son reconocidos cultores del arte, gente especializada en museos, donde se tiene que exponer la realidad? Con todo respeto, congresista Tubino, por también la presidencia, estoy expresando mi posición, yo estoy escuchando en silencio, inclusive cuando me opuse la congresista expresó su desacuerdo, tuve que callarme para esperar que me toque mi turno, estoy expresando, estamos hablando del tema de la exposición del museo. Continúe. ¿Cuánto nos falta, señor presidente, para reconciliar el país? ¿Cuánto realmente nos falta? Esta herida no está curada, esta herida está abierta. Y esto se va a curar cuando entendamos qué fue lo que sucedió. ¿Cuántas veces hemos expresado acá en esta comisión? Y vengo desde el 2016. Nuestra condena abierta a Sendero Luminoso. Nuestra condena abierta al MRTA. En lo personal, yo vengo de Apurímac. Después de Ayacucho, el congresista Donaire es ayacuchano. Ayacucho ha sido la región que ha sufrido el mayor índice de violencia de estos grupos terroristas. Y después de Ayacucho viene Apurímac. Es muy duro lo que se ha vivido. Lo que exhortaría sería más bien buscar esa reconciliación. Y cuando hablo de reconciliación, no es que nos vamos a sentar con los terroristas, con Abimael Guzmán frente a frente para debatir ideológicamente. Esa gente no racionaliza. Esa gente tiene una ideología trasnochada. Es nosotros los que creemos en esta democracia, nuestro sistema educativo, los militares, por supuesto, la población civil, que cuando alguien tome un taxi, cuando alguien empiece a hablar de terrorismo y empiece a de repente un miembro del Movadef y empiece a enarbolar la bandera de Abimael Guzmán, el taxista o la persona que está acompañado diga, un momentito señor, el terrorismo tuvo a Comarca, el terrorismo tuvo lo que estaba expresando la señora Alcorta hace un momento con el caso de Soras. Hay que hacerle recordar al país qué fue, y eso falta. Lamentablemente las estigmatizaciones y las generalizaciones lo único que nos va a causar es mucho más daño. Señor presidente, el día de hoy sale la noticia que un gerente de esta empresa transnacional Sauder, que explota diferentes proyectos mineros en nuestro país y que tiene el proyecto Tía María, ha mencionado en una exposición que el terrorismo se lleva en los genes. Fíjese semejante expresión de ignorancia. O sea, el terrorismo se transmite por los genes.
Acá esta comisión debería pronunciarse también al respecto de esa exposición, porque yo soy apurimeño, el congresista Donaire es ayacuchano. Entonces, al ser las regiones donde salieron los terroristas, nosotros también somos terroristas. No, de ninguna manera, al contrario, son las rondas campesinas, son los comités de lucha que se han organizado y han apoyado a valerosos militares, por supuesto que sí, y eso ha logrado la pacificación del país. Pero todavía nos falta curar esa herida. Y cuando hablamos de debate ideológico, no es que tampoco vamos a sentarnos con los terroristas o con reconciliación vamos a abrazarnos con los terroristas, de ninguna manera. Que sean sancionados como corresponde, que cumplan sus penas y sus condenas. Cadena perpetua para Abimael Guzmán, porque se lo merece por todo el daño que ha hecho al país. Pero nosotros somos autoridades, somos Congreso, somos los padres de la patria. Lo dicen desde que era niño, desde el colegio me enseñaban que los congresistas son los padres de la patria. Acá se tiene que dar el ejemplo al país para manejar temas tan delicados y tan sensibles con mucha cordura, con mucha madurez, más allá del trasfondo ideológico. Y que nuestras discrepancias podemos exponerlos, podemos estar en las antípodas. Yo puedo ser de izquierda, ustedes pueden ser de derecha, pero eso no significa que nos vamos a confrontar, nos vamos a llegar al extremo de violencia, como planteaba el terrorismo. Sendero Luminoso lo que quería era destruir este Estado para refundar una nueva sociedad. ¿Y cómo destruir? Matando mujeres, niños, gente humilde. Y esa ideología no ha funcionado, ha fracasado. El ejemplo claro es Camboya, con Pol Pot. Esa ideología no tiene ninguna posibilidad. Con mucho gusto, primero me pidió el congresista Tubino, la señora Salgado. Sección a Luz Salgado. Sí, solamente nosotros quisiéramos que en el Museo de la Memoria hubieran reflexiones como esta. Imagina que el MRTA secuestra a tu padre, lo mete en una cárcel del pueblo. Imagina que lo tortura 6 meses y lo asesina el día de su cumpleaños. Imagina que tenía 1,90 m de estatura y 120 kilos y tú recibes un cadáver de 40 kilos. Se llamó David Bayón. Nancy Madrid administraba esa celda. Congresista Luz Salgado. Yo quisiera entenderlo al congresista Arce a través suyo, señor, cuando él dice reconciliémonos. Pero tiene una equivocación porque el reconciliarse, él mismo dice, con el terrorismo no, ¿no es cierto? Es con el país la reconciliación. Perdóname, pero es que eso es lo que no se entiende, porque ¿con quién me voy a reconciliar? Con aquel que ha causado tanta muerte y tanta destrucción y que usted mismo está diciendo, y lo sabemos nosotros, que no cambian su mentalidad, no la van a cambiar, con esas personas no podemos reconciliarnos. Entonces, cuando habla usted de reconciliación, de que nos hermanemos todos, como que quiere humanizar usted el terrorismo, y el terrorismo no es humano, es lo más inhumano que puede haber. Los que lo hemos vivido, los que hemos sentido el terrorismo, no podemos conciliar que para esas personas haya una mínima ventaja, porque la aprovechan. Se aprovechan del Estado, se aprovechan de la democracia para querer jugar en el mismo rol, pero nos utilizan y lo estamos viendo. ¿Acaso no están armando con su nueva estrategia nuevos grupos que conservan la misma idiosincrasia, la misma idea, la misma mentalidad y los mismos propósitos de agarrar el poder por cualquier medio? No, pues, no podemos ser tan ingenuos. Discúlpeme usted, pero y eso tampoco lo distorsione de que yo porque soy apurimeño y el otro porque es ayacuchano, todos los llevamos en los genes. Nadie está diciendo eso, en absoluto. Yo tengo familia ayacuchana, tengo familia huancabelicana, tengo familia huancaína y a Dios gracias todavía ninguno me ha salido terrorista. No, no tiene nada que ver en absoluto, ni el hecho de ser de una procedencia serrana. Yo también tengo sangre serrana, señor, a mucho orgullo. Pero nunca voy a dejar de darle una mínima ventaja al terrorismo. Gracias, congresista. Gracias, señor presidente. Me interrumpieron justamente para poder explicar qué cosa es reconciliación, pero antes hacer la precisión. El gerente de SAUDER de Servicios Técnicos, el señor Carlos Aranda, un notable, probablemente profesional connotado,
porque entenderán que Sao del Perú es una de las más grandes empresas transnacionales mineras que explotan nuestros proyectos acá en el país. Y hay un conflicto social, pues, en Tía María. Y le preguntaron al señor respecto al conflicto social que existe en torno al proyecto de Tía María. ¿Y por qué las personas del distrito de Deán Valdivia, en Arequipa, tienen esa posición antagónica contra el proyecto minero? Ahí fue la respuesta, señora Salgado, por intermedio de la presidencia. El señor arguyó que probablemente llevan en los genes. ¿Por qué? Porque Abimael Guzmán nació en Deán Valdivia. Esa fue la argumentación de un gerente de una empresa transnacional. Eso merece un pronunciamiento, porque el terrorismo, como usted lo ha manifestado, señora Salgado, por intermedio de la presidencia, no se transmite por los genes de ninguna manera. ¿Qué responsabilidad tienen los hijos, por último, de estas personas equivocadas? Y de la misma manera, ha habido libros interesantes como Los rendidos de Agüero, que fueron escritos por hijos de terroristas. Yo invitaría a cada uno de los miembros titulares de la comisión a leer ese libro, de ir a ver la película La Casa Rosada, para entender qué pasó también, lamentablemente, en esas décadas nefastas de los 80s y los 90s, donde hubo violencia estructural en nuestro país, donde los más afectados que vivían entre dos frentes eran nuestros hermanos de las comunidades campesinas. Cuando hablo de reconciliación, estoy hablando de la necesidad de ese país que necesita reconciliarse con su población. Cuando hay todavía esas brechas sociales de exclusión social, cuando hay esos serios problemas de atención en salud, en educación, en zonas rurales, cuando hay estos conflictos sociales en torno a los proyectos extractivos, donde va la policía generalmente a defender los intereses empresariales y no va a defender esas comunidades. Ese es el caldo de cultivo para que gente con ideología trasnochada aproveche y nuevamente trate de reivindicar, como es el caso de Movadef y Fudef, que tenemos que condenar. Reconciliación significa justicia, señora Salgado, por intermedio de la presidencia. Perdón, en eso estamos de acuerdo. Casos? Queremos desarrollo, salud, educación. Por favor, Disculpe, señor pido presidente. orden, querida colega, por favor. Perdón, pero él está tratando de decir... Pídale una interrupción y... Sí, es que ya tengo la nos hemos seguridad que le pasado va a de dar. las interrupciones. No, aquí hay siempre secciones. Este es un tipo de conducción democrática. Sí, congresista Richard, permítale una interrupción. Con el mayor de los gustos. Eso es la Salgado. democracia que nosotros enarbolamos y defendemos en un país donde queremos una Gracias, verdadera reconciliación. congresista Arce. Sí, nos permite dialogar sobre este tema. Gracias, presidente. Es que no vamos a confundir a la población. Todos nosotros queremos desarrollo. Sabemos que hay injusticia, que hay muchos pueblos que no tienen ni siquiera todavía el camino abierto para llegar a una escuela y niños que tienen que caminar 2 o 3 kilómetros. Sabemos que no hay acceso a agua, desagüe, y eso es lo que estamos reclamando. O sea, esas cosas no las podemos confundir. Eso es algo que nosotros estamos reclamando hace tiempo para los pueblos más olvidados. Justicia, acceso, oportunidades. Pero eso no lo podemos confundir con estos reclamos, y bien dice usted, hay que condenar al Movadef, al Fudef y a todos estos que se camuflan en la democracia, que quieren hacer ver que respetan el sistema en el que nosotros estamos, pero no lo respetan, quieren utilizarlo. Yo, si usted lo tiene eso muy claro, por supuesto, completamente de acuerdo. Hay pueblos que están olvidados y que necesitamos con ellos, sí, una reconciliación, justicia, pero eso lo hace casualmente el gobierno con obras de turno y nosotros con la fiscalización. Gracias, congresista Arce. Continúe, congresista Arce. Me pedía el general Salazar también una interrupción. Termine su intervención ya para poderle dar el uso de la palabra, por favor. Sí, por favor, congresista. Ya ha dado 4 interrupciones y hay que, por favor, recentrar. Es muy importante este debate, pero también hay otras etapas de la sesión que necesitamos canalizar algunos dictámenes que necesitan ser aprobados con urgencia. Gracias, señor presidente. Es importante tratar este tema. Se estuvo exponiéndose, y disculpen, se lo digo con todo respeto, a manera de monólogo. Era importante poner una voz discordante. Yo estoy de acuerdo con pronunciarnos como Comisión de Defensa, de condenar al terrorismo, por supuesto. Pero acá hay algo muy importante en la reconciliación. La reconciliación también pasa por historia, por conocer los detalles de qué sucedió. Alguien puede decir que estamos hurgando en la herida, pero sí es cierto. Hay que conocer qué sucedió, qué fue Sendero Luminoso, qué pasó en Cayara, qué pasó en Putis, qué pasó en Cabitos, pero de la misma manera en Soras, en Acomarca, en Lucanamarca y tantas comunidades silenciadas que no están escritas en la historia.
Y eso es importante que se aclare justamente la comisión. Y eso ayudan los museos, eso ayudan los lugares de la memoria donde se puede exponer. En el mismo Museo de la Nación, en la avenida Javier Prado con Aviación, hay una exposición de lo que fue Sendero Luminoso, cada uno de los atentados. Es generar historia para que en la calle, en los colegios, la gente, los niños, los jóvenes sepan quién fue Abimael Guzmán. Y no le estamos haciendo ninguna propaganda. Porque el pueblo tiene que aprender de sus historias. Pueblo que no aprende sus historias está condenado a repetir esos fracasos. Y el Museo de la Memoria lo que nos permite justamente ese espacio recomendación de la Comisión de la Verdad, que puede tener sus cuestionamientos, pero ha ayudado a visibilizar todos los crímenes que ha sucedido en esa época. Y este tipo de museo nos ayuda, señor presidente, a reconocer esa realidad, esa historia. Y tiene que haber la exposición clara de lo que hizo Sendero Luminoso, de lo que hizo el MRTA, con esas frases como lo he expresado. Pero también, lamentablemente, hubo un Telmo Hurtado, pues. Y eso también se tiene que escribir en la historia. Y eso se tiene que escribir, con eso no estoy degradando, al contrario. Ha deshonrado a los militares ese señor. Pero en ese marco es importante que la historia sea lo más transversal, que se conozca la verdad de por medio. Eso nos va a ayudar a reconciliarnos como país. La polarización, la sobreexposición en este caso, lo único es que está abriendo más esas heridas que debemos de curarnos. ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto hace falta para realmente reconciliarnos como país, señor presidente?